Hola a todos, hoy contamos con la presencia de mi compañera Marta, que estudia Pedagogía en la UNED, y vamos a charlar sobre temas universitarios y la educación. Bueno, mi nombre es Marta Moreno, actualmente estoy estudiando Pedagogía en la UNED, matriculé este año, pero yo pues ya tengo un poquito de experiencia universitaria porque cursé mis estudios de licenciada en farmacia allá por los años 90. Finalicé mis estudios en el año 91 y mi ejercicio profesional siempre ha estado ligado al mundo farmacéutico. Primero estuve trabajando en una oficina de farmacia como farmacéutica adjunta. Y después de muchos años cambié de esfera profesional, me fui trabajé en una editorial dentro de lo que es el mundo también farmacéutico. Eso me dio una visión muy interesante de otras cosas que se pueden ejercer dentro de cualquier campo profesional. Porque digamos que mi experiencia anterior en una farmacia vi que era muy limitada y no podía progresar profesionalmente. No podía acaparar más ni seguir formándome con alguna expectativa. En cambio, en la editorial vi que había grandes posibilidades, empecé a utilizar muchísimo el ordenador y cuando ya ese trabajo llegó a su fin, pues hubo un parón profesional, pero yo seguía pensando que era importante seguir aprendiendo. Y eso me llevó, a cabo de 2 o 3 años, a matricularme en la UNED. En el grado de Pedagogía. ¿Y por qué escogiste Pedagogía, ya que es tan distinto a lo que justamente había estudiado antes? Pues quizá porque siempre lo que es el mundo de la educación me ha llamado muchísimo la atención. También un papel importante en esa decisión quizá haya sido que soy madre, tengo hijos, ya son adolescentes, alguno ya adolescente casi llegando a joven adulto. Y realmente es un tema que me preocupa mucho y actualmente me parece que es un momento en el que está cambiando tanto la sociedad, está cambiando tanto la educación, que digamos que personalmente me gustaba apuntarme a ese carro, ¿no? Subirme a ese carro y además a nivel personal, quizá al haber participado en actividades con adolescentes, eso todavía me motivaba más. Cuando estabas trabajando en la farmacia, ¿utilizabas internet, utilizabas la tecnología o empezaste a utilizar a raíz de estar estudiando pedagogía? Pues realmente en la farmacia el acceso a internet no existía. Cuando yo marché de allí, que era en el año 2006, era cuando ya se empezaba manejábamos ordenador, pero para lo que es una recepción de pedidos y para atender al público y pasar los códigos de los medicamentos, pero para controlar el estocaje de los medicamentos y de todos los productos de la farmacia, pero no teníamos acceso a internet y no se usaba. Cuando yo marché en el año 2006, es verdad que es cuando ya empezaba el mundo farmacéutico a introducir ya también el internet dentro de la oficina de farmacia. Luego en el otro trabajo, como he comentado, sí manejábamos muchísimo el ordenador, muchísimo internet, muchísimo, y hacíamos muchísimas consultas online, sí. Ahora mismo, porque estamos estudiando las mismas asignaturas, aunque estamos en carreras distintas, estudiamos la misma asignatura y estamos muchos con las redes sociales, con Twitter, con Scooper, Facebook. Para muchos es complicado usar las redes sociales. ¿Para ti ha sido complicado entrar en este nuevo mundo? Sí, tengo que decir que sí, que ha sido complicado. Y sobre todo porque no tenía tampoco la seguridad de si lo estaba haciendo bien, porque realmente en las redes sociales pues yo quería mostrarme lo como soy, pero con eso de que en las redes sociales que si vas dejando rastro, es que realmente sí me ha costado, pero la verdad es que he dado el paso y estoy contenta. Y además me gusta lo que es en la UNED, este primer año, me ha sorprendido gratamente el uso de esa herramienta en actividades dentro de asignaturas. O sea, realmente yo lo estoy disfrutando, porque además me da pie a buscar información, que es algo que siempre me ha gustado también, a recopilar información, a leer, a entender otras cosas. Y cuanto más lo manejo, digamos como que me tiene un poquito enganchada, en el buen sentido. Sí, me ha costado, pero
pero a día de hoy sigo aprendiendo y me gusta. Y me parece una buena herramienta, bien llevada y bien encauzada, me parece una buena herramienta en educación. En educación, sí. Sí. A finales del mes pasado, de octubre, en INFEMA, hicieron una feria, CIMO, y muchas personas de distintas ramas educativas y distintas ramas universitarias han ido a la feria. Y sé que tú has estado. Sí. ¿Qué tienes para decirnos de CIMO? Bueno, realmente yo fui un poco a ciegas a ver qué es lo que ahí había. Es verdad que vi el programa, vi que había cantidad de conferencias, muchísimas exposiciones, expositores, todos los productos que hay tecnológicos para incorporar en el aula. Y bueno, yo hice un poquito una selección, porque el CIMO eran 3 días y yo pues iba a estar 1. Y realmente lo disfruté mucho. Yo en principio, el año que viene, si se celebra, yo creo que es importante para todos los estudiantes de la Facultad de Educación, sea de Educación Social o de Pedagogía, así como van los profesores. Yo creo que cualquier persona que esté interesada en el mundo de la educación es importante que, si tiene la oportunidad, acuda a él, porque en mi caso, por ejemplo, yo elegí conferencias de profesores que exponían cómo llevaban ellos su asignatura a los alumnos de una forma que ellos aprendiesen, involucrándoles en la propia asignatura, enseñándoles, involucrándoles y de una forma muy creativa. Es verdad que luego, pues sí, los expositores te ofrecían todo tipo de tablets, de programas educativos, había el Minecraft, estaba allí como juego, había, ya digo, que infinidad de posibilidades. A mí lo que me gustó mucho de lo que escuché, pues es ver la pasión con la que esos profesores, que ponen el alma en sus alumnos, se les nota cuando además lo cuentan. Pues estuve en un profesor que lo que hace es, no recuerdo el nombre de la asignatura, pero lo que enseña es audiovisuales a sus alumnos. Entonces los medios no son grandes medios, con lo que cuentan, pero el proceso lo hacen de principio a fin. El profesor les guía en su proceso y les va enseñando no solamente a lo que es el proceso del montaje y tal, que está muy bien, sino todo lo anterior, desde lo que es el contar la historia que van a contar, hacen el storyboard también, el guión que hacen con dibujos para lo que van a contar, la importancia del sonido también se lo explica, cómo se toman los planos, todo eso, y al final pues los alumnos consiguen, digamos, una cultura distinta y una visión distinta y aprenden otras cosas. Entonces esa conferencia fue muy interesante. Y luego estuve en otra también de un profesor que introduce en su asignatura un juego, lo que es lo que hablamos de gamificación. Entonces su forma es estimular a los alumnos utilizando una red social, que es el Twitter, y les va como motivando para que ellos investiguen, entonces les va dando como puntos. Entonces los mismos alumnos se sienten motivados porque además en el Twitter se alimenta de los resultados de esos alumnos, ¿no? Y me resultó muy interesante, ¿no? Me pareció una forma muy divertida de llevar la asignatura y de motivar. Y al final aprendes, porque al final los chavales lo que tienen que aprender, los contenidos los tienen que saber, ¿no? Pero eso era como un juego que les ayudaba a motivar. Y además digamos que la estructura de todo el juego está bien pensada, o sea, no es una prueba que hago a ver qué tal, no, está muy bien pensada y muy bien llevada. También es verdad que después de estar allí en el CIMO también te planteas, ¿no?, de ver toda la tecnología que nos está, digamos, que acompañando en educación. También uno pues se acuerda de todas esas personas o de todos esos chavales que no lo tienen tanto a su alcance, ¿no? Que eso también creo que es importante pensar en ello, que no todos pueden, ni en todos los centros escolares se puede introducir la tecnología del mismo modo, no todo el mundo lo tiene, no estamos todos en el mismo nivel, no es posible. Y eso me ha dado mucho que pensar. Es lo que intento también transmitir a mis hijos y a los jóvenes que tengo alrededor, que nunca se puede dejar de aprender. Que no es formarnos para llegar a un sitio, hablemos de puesto de trabajo,
quedarnos ahí, que hay muchas cosas que tenemos alrededor y que debemos aprovecharlas y aprender siempre. Y eso me parece muy importante. De la misma manera que Marta está motivada y ha vuelto a los estudios, yo creo que los demás, si tienen la oportunidad, deberían de hacer lo mismo. Nunca es tarde para aprender algo. Gracias. Gracias a ti.